Buenas noches, doctor Solano Tellería. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad tengo el agrado de presentarles uno de los temas trascendentales de la sociedad internacional, la invasión europea a África. A lo largo de la historia, los africanos apenas han podido disfrutar de sus riquezas. Siempre se les ha adelantado un hombre extranjero. África antes de la colonización europea. En 1820, los ejércitos egipcios comenzaron a avanzar hacia el sur, remontando el río Nilo. En pocos años, Mehmet Ali se hizo con el control de las tierras de Nubia y Sudán, ricas en recursos y en esclavos. Egipto era uno de los 5 estados africanos que podemos etiquetar como modernos y que no estaban bajo el control de los europeos. Los otros 3 estados autóctonos que convivían en el continente eran Marruecos, al norte de la colonia del Cabo, que si bien era un país de blancos, se podía considerar como estado netamente africano. Sus habitantes no eran europeos. Lo que caracterizaba a estos 5 países era su condición de africanos. No eran colonias de países extranjeros y de su adelanto tecnológico, por eso lo de modernos. Tenían ejércitos que disparaban modernas armas de fuego y comerciaban con las potencias europeas. Se puede decir que a comienzos del siglo XIX eran los 5 excepciones en el continente africano. Invasión de Europa a África. A principios del siglo XIX, los europeos solo disponían en África de pequeñas colonias. Así, en la segunda mitad del siglo, exploradores y misioneros recorrieron África y se internaron en las cuencas de los ríos Níger y Nilo, y por las tierras de África Central, Sahara, Sudán y los ríos Congo y Zambeze. A partir de 1870, las expediciones aumentaron y las potencias europeas, sobre todo Gran Bretaña y Francia, se lanzaron a conquistar y colonizar el continente. El proyecto británico trató de conectar el norte con el sur de África mediante el ferrocarril El Cairo-El Cabo, con el objetivo de dominar la fachada oriental del continente y controlar el Océano Índico. África es un tesoro. La geografía le ha dotado de una riqueza natural incomparable y la geología le ha colocado junto al viejo continente. 2 hechos que, desde que los europeos tuvieron la capacidad técnica para desembarcar en costas ajenas, propiciaron que este bendito tesoro repleto de recursos naturales pasara a ser un lastre para África. Colonialismo siglo XIX. África era un territorio prácticamente desconocido, cuya exploración fue una aventura geográficamente de descubrimiento. El río que comunicó a Europa con el interior del continente fue el río Congo, donde había una fuerte competencia entre Bélgica y Francia por el dominio del pasado al interior del continente africano. Reino Unido pretendía parte del territorio sur. Portugal hizo valer sus derechos en el continente, puesto que tenía factorías en las costas angoleñas. Incluso España intentó la penetración en el interior del continente desde las costas de Guinea. Alemania se aseguró la parte occidental del territorio en la Conferencia de Berlín de 1884, en la que se estableció la libertad de navegación por los ríos de África. Un continente invadido por inmigrantes. Durante un levantamiento en 1907, el líder tribal Kinjekitile prometió a sus seguidores que el agua mágica o Maji-Maji les protegería contra las ametralladoras del invasor blanco.
Los europeos no solo derramaron sangre en su avance hacia el corazón del continente, sino que además implantaron las costumbres occidentales, terminando con culturas y tradiciones locales milenarias. Las particularidades del colonialismo en África y sus consecuencias. El impacto de esta doble dominación fue determinante para que desde un inicio África quedara condenada en una posición periférica y dependiente. Las consecuencias fueron muerte, explotación, pobreza y destrucción de todas las formas de vida. Las consecuencias de la ignominiosa decisión de repartir el mundo arbitrariamente aún se resienten. El derecho de cualquier país a ocupar un lugar bajo el sol, un derecho casualmente reclamado únicamente por los países europeos, nunca por africanos, significaba la justificación de la colonización y la explotación de los recursos desde territorios extranjeros. A partir del siglo XV, tratantes de esclavos y misioneros, en su mayoría portugueses, ingleses y neerlandeses, establecieron en Cabinda centros de trata de personas y fábricas de aceites de palma. La riqueza petrolera de Angola es tanta que en 2015 Luanda, la capital, fue declarada la ciudad más cara del mundo para inversionistas extranjeros. La guerra de guerrillas continuó durante la década de 1970 y la de 1980. Fue en 2006 que se firmó un cese al fuego que obligó a Cabinda a permanecer como parte de Angola. La República Democrática del Congo tiene dos extrañas salientes, una que le da el acceso al Océano Atlántico y otra que entra en Zambia. La primera brinda al país una salida al mar de casi 60 kilómetros y la otra es una saliente de 200 kilómetros de largo y 70 a 100 kilómetros de anchura. Para las potencias colonizadoras europeas que traficaban con personas en África y con materias primas, las salidas al mar eran de extrema importancia para exportar las mercancías materiales y humanas del continente del que nació el Homo sapiens. La salida al mar de la República Democrática del Congo fue una consecuencia de las negociaciones entre Leopoldo II de Bélgica y la administración colonial portuguesa de Angola. Muchos historiadores y estudiosos del continente africano coinciden en que la colonización europea tuvo un profundo efecto negativo sobre sus pueblos. Gracias por su atención.